Un saludo, estudiantes del Seminario de Metodología e Investigación y también del Seminario de Investigación de la Maestría en Gerencia de Proyectos que están en este momento iniciando o realizando su proyecto final de graduación. En este video, siguiendo la serie que hemos venido generando para ustedes, vamos a revisar lo que son las preguntas generadoras. Una vez que ya vimos las categorías, estas requieren una instrumentalización, pero ¿cómo pasar de ese ámbito teórico-concepto a un instrumento que les permita identificar qué claramente queremos obtener de información sobre esa categoría para un posterior análisis? Ahí es donde precisamente entran las preguntas generadoras. Que una pregunta generadora es una pregunta reflexiva propia como investigador o investigadora, o sea, que ustedes mismos, hacia ustedes mismos, de tal manera que los lleven reflexivamente a una profundidad de conocimiento, a una profundidad de dudas, que permita, bajo esta guía, poder construir a posterior las herramientas de investigación, que es lo que va a terminar de instrumentalizar precisamente a las categorías de estudio. Estas preguntas reflexivas no hay un límite en el cual plantearlo. En realidad se puede plantear la cantidad que ustedes consideren necesario, pero ahí es donde hay que tener el cuidado. Porque la pregunta reflexiva no está hecha para transcribirla después a una herramienta de investigación. ¿Eso qué significa? Que no es que planteemos una pregunta generadora para irla a realizar en una entrevista o ponerla en una encuesta. Así no funciona la pregunta generadora. La pregunta generadora funciona de manera amplia, muy reflexiva, y a partir de ahí comenzar a generar preguntas primarias, secundarias o terciarias dentro de lo que sí va a colocarse dentro de los instrumentos. Además, la pregunta generadora, por esa misma razón de ser una respuesta reflexiva amplia, no debe responderse con un sí o un no. ¿A qué me refiero? Si la pregunta que ustedes plantean inmediatamente conlleva a una respuesta concreta de sí o no, no es pregunta generadora. Una pregunta generadora por eso utiliza operadores como el qué, el cuál, el cómo, porque a la hora de la construcción de esta pregunta va a generar una reflexión y va a proveer las herramientas o va a incentivar más bien el poder realizar la investigación, porque como no se puede responder tan sencillamente, debe entonces establecerse una serie de mecanismos que lleven a responder la pregunta, y una vez que se dé respuesta a la pregunta, precisamente vamos a responder a la categoría, ya sea que la estemos analizando o la estemos transformando por medio de una solución. De ahí la importancia de, aunque es una cuestión muy pequeña, propiamente, este tema de las preguntas generadoras bien planteadas van a darle una muy buena orientación al proyecto que realicen. Entonces, ¿qué es una pregunta generadora? Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo que aplica la organización en su gestión de proyectos? No se está hablando directamente de una herramienta, no se está hablando de un marco de referencia, se está diciendo en general qué hace la organización para poder llevar su gestión de proyectos. Entonces, ¿qué significa eso? Habrá que ir a investigar, establecer si esa pregunta la separamos, por ejemplo, áreas de conocimiento, la vamos a separar por instrumentos, la podemos separar más bien por capacidades, porque el mecanismo puede incorporar personas, y eso es lo que busca una pregunta generadora. Vean que pusimos dos ejemplos más, cómo la organización ha venido desarrollándose en el tema proyectos, que es algo completamente amplio, que va a generar muchas consultas, que sí son las que vamos a ver en una herramienta, o qué elementos metodológicos va a construir la organización para gestionar sus proyectos. No hay ninguna pregunta específica, sino que es una pregunta que al reflexionar sobre uno mismo se consulta, bueno, ¿y qué ha hecho la organización? Bueno, entonces, ¿cómo puedo preguntárselo a otra persona? Esa es la transferencia que hay que hacer precisamente con las preguntas generadoras hacia la instrumentalización de las categorías. Agradeciendo su atención, dejo mi correo josantamaria@itcr.ac.cr para cualquier consulta. Muchas gracias.